Siento que acá tenemos muchos sueños y uno de esos sueños es que puedan obtener su propia escuela. Entonces la verdad es que ellos sí sueñan como con una escuela muy grande, donde puedan haber variados salones, donde ellos se puedan sentir algo propio, donde tal vez tengan ese espacio donde ellos puedan divertirse, donde ellos puedan recrearse después de realizar sus actividades. Y bueno, esos son sueños propios de ellos que también se vuelven nuestros sueños. ¿Cómo me suena la escuela? Increíble. Con parques, diversiones, columpios, baños y lavadora de mano. Que tenga mesa, que tenga silla, que tenga tablero. Con parques, con canchas para jugar fútbol, sillas y mesas. Mampuján está ubicado en María la Baja, Bolívar. Fue el paso estratégico para el tránsito de armas, drogas y fuerzas militares, además de ser el epicentro de una pugna entre paramilitares y guerrilleros. El 10 de marzo del 2000, un grupo de paramilitares dirigido por Rodrigo Mercado, alias Cadena, llegó al corregimiento ordenándole a sus habitantes a desplazarse. De lo contrario, afirmaba que se repetiría la masacre del Salado. Pese a lo ocurrido años atrás, llenos de fuerza y valentía, algunos de los habitantes de Mampuján decidieron regresar para recuperar lo que era de ellos. Sin embargo, los escombros y edificaciones derrumbadas reflejan el abandono estatal. La única fuente de agua que tienen los habitantes es un arroyo que atraviesa el corregimiento. No hay servicio de alcantarillado ni de servicios públicos. Pues este es el arroyo de Mampuján. Este es el lugar donde ellos normalmente, esta es la única fuente de aguas que ellos tienen. Es decir, de ese lugar tienen que tomar agua para bañarse, para lavar platos, para beber, porque hacen como, en la parte donde está la arena, hacen como un huequito, un charquito, y entonces va filtrando el agua, es un poquito más limpia, entonces de esa agua es que tienen que tomar. Otra fuente de agua acá no hay. Este es el módulo. Este era un lugar que utilizaban como hospital. Esto es lo que llaman la plaza. La plaza es un lugar, diría yo que es el único lugar que los niños tienen para recrearse. Acá ellos pueden jugar fútbol. Si vemos aquí como que dos palitos, es lo único que ellos mismos colocan como para jugar fútbol. Esa es la cancha. Acá, servicios públicos no hay. Somos familia de bajos recursos, tenemos nuestros niños, necesitamos escuela, necesitamos unas ayudas para arreglar las calles, que vea cómo estamos, no tenemos alumbrado público, entonces todo esto lo necesitamos. O sea, esto está sumamente, como podemos decir, abandonado. Entre risas y miradas curiosas, los niños y jóvenes de la escuela nos reciben. Argelia, una de las profesoras voluntarias, nos muestra lo que junto con otros voluntarios adecuaron como el espacio de estudio. Un espacio abierto en el que ven clases bajo el sol y aguantando el calor incesante de Mampuján. Acá está el patio. Este es el patio. Normalmente utilizamos este lugar por la calor, porque tenemos una casa que ahora la vamos a estar presentando. Para no ponerlo en esas incomodidades, salimos al patio y las damos acá por la calor. En este lugar tenemos un solo baño, son 75 niños, tenemos alrededor de 75 niños. Y la verdad es que el baño normalmente no los utilizan porque no hay agua. Entonces normalmente ellos, cuando van para el baño, sí, como viven cerca, cada uno se dirigen hacia sus propias casas. Acá está la casa. Acá está la casa. Este es un lugar que nos presta la iglesia Puertas Abiertas de Mampuján. Este es un salón. Todos los queríamos adecuar para dar las clases, pero no se nos facilita por el calor. Normalmente esto acá adentro lo utilizamos es simplemente cuando las lluvias, para que los niños no se mojen y siempre está como un poquito más fresquito.
Ve, acá normalmente trabajamos como lo más básico, lo que es lengua y matemática, lo que le dicen aritmética. Eso es lo que acá más trabajamos, porque los ponemos a dibujar y esas cosas como para ir soltándolos, porque como te digo, hay niños que ni siquiera saben tomar un lápiz. Hay algunos que están grandes y no saben leer, entonces como que vemos de qué manera los podemos. Tras conocer de cerca lo que queda de Mampuján, tuvimos la oportunidad de oír los deseos de aquellos niños y jóvenes que esperan, con ansias, una escuela. ¿Cómo me suena la escuela? Sí. Increíble. ¿Increíble con qué? Con parques, diversiones y volcanes. Con mesa, con escritorio y con tablero. Una escuela pero que tenga de todo, un jardín bien hermoso, también con que también arreglen las calles, los salones, para repellarlo, ponerlo bien bonito y también que otra vez existan los profesores para dar clases para nosotros. Grande, con el parque, una cancha, el alumbrado público y todo. Que tenga jardín, parque, mesas, que tenga sillas y tenga todo eso y sea una escuela grande y sea una escuela bonita. Yo la sueño grande, con muchas mesas para compartir con mis amigos, tener parques, árboles, todo para tener mi escuela. Bonita, con parques, columpios, baños y lavadora de mano. Te tengo una mesa, te tengo lavador de mano. Y un baño. Un parque y unos carritos. Con parques, con canchas para jugar fútbol, sillas y mesas. Grande, bonita, tableros, mesas, sillas y los profesores.